Buenas tardes, bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Una vez más, nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Como venimos pidiendo, los invitamos a que nos visiten en nuestra página de YouTube, nuestra página de Instagram o de Facebook, Redes Culturales Taurinas. Y ya nos pueden visitar en nuestra página redesculturalestaurinas.org, donde encontrarán nuestros videos, artículos y seguramente se llevarán alguna sorpresa con nuevas cosas que vamos subiendo. Ya está disponible en español y en inglés. Los invitamos también a suscribirse a nuestras páginas, sobre todo a nuestra página de YouTube, para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a dos ganaderos. Vamos de regreso a hablar del toro bravo, el eje de la tauromaquia. Hablando de un encaste que se ha mencionado mucho, sobre todo a raíz de esa apertura que se hace a finales de los 90. Hemos hablado de la variedad de encastes que llegan a México, pero uno que llama la atención es la cruza Saltillo-Murube. Entonces tenemos con nosotros a los ganaderos de Zacatepec, Alejandro Muñoz y Mariano Muñoz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Naneklis, gracias, Fer. Al contrario. Por supuesto, a mi compañera y amiga, Fer. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Otra vez más aquí en Redes Culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos Alejandro y Mariano a Redes Culturales Taurinas. ¿Qué tal, María Ángeles? Pues ya puesta. Pues ahora sí que como nos gusta siempre presentar a nuestros invitados. Alejandro Muñoz Reynaud es el tercero de los hermanos Muñoz, ganaderos de Zacatepec. Tiene 55 años, es médico veterinario y sacerdote marista. Actualmente realiza su misión en una parroquia en Cuautepec, Barrio Alto. De ahí sigue colaborando en el equipo que forman los hermanos y sobrinos para llevar la ganadería. Mariano Muñoz del Olmo es hijo de Mariano Muñoz Reynaud, quien junto con sus hermanos Juan Pablo, Alejandro y Bernardo son ganaderos de Zacatepec. Mariano Muñoz del Olmo estudió las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el ITAM. Ha trabajado en distintas organizaciones del sector privado, la sociedad civil y el gobierno, utilizando la tecnología y los datos para resolver problemas públicos. Desde muy joven se involucró con sus tíos y primos en las labores de la ganadería, particularmente en el manejo genético y de los libros junto con su tío Alejandro y su primo Santiago. Muchas gracias, Fernanda. Y María Ángeles, es un honor estar en este espacio de gente tan seria del toro. Pues muchísimas gracias y ahora sí que entrar en materia. Hemos ya aquí tocado el tema de que en México hay los toros de encaste, el encaste Saltillo da origen a la ganadería brava en México, pero normalmente se hace referencia al encaste Saltillo San Mateo. Pero también está la otra rama que llega a México y que da pie a Piedras Negras. Ustedes obviamente conocen este encaste. Queremos que nos platiquen qué tan distinto es y cuántas ganaderías se forman con el encaste Saltillo que llega a Piedras Negras. Tienes toda la razón, María Ángeles. San Mateo y Piedras Negras en ese sentido comparten el origen Saltillo, pero donde difieren de forma importante es justo en el otro lado de la ecuación, ¿no? El ganado criollo con el que llegan a mezclarse, ¿no? Ustedes en este espacio, cuando hablaban de la historia de San Mateo con Antonio Villanueva, mencionaban el antecedente del toro de pala como el primer antecedente de la sangre brava en el hierro de Zacatecas, de los Yaguno en San Mateo. A diferencia de lo que ocurrió en San Mateo, cuando llegan las vacas de Saltillo a Piedras Negras a principios del siglo XX, pues Piedras Negras prácticamente llevaba ya 30 años de una absorción de distintas sangres de sangre brava en México, ¿no? En 1874, don José María González Muñoz, mi tío tatarabuelo, que es el fundador de toda la rama González, funda propiamente Piedras Negras, justamente con con una punta de vacas criollas que pastaban en el rancho de Zacatepec, en la hacienda de Zacatepec, que en ese entonces era fracción de todo lo que era Piedras Negras, y con la compra que hacen de unas vacas y sementales de una ganadería que estaba por el rumbo de Puebla, que se llamaba San Cristóbal La Trampa. Esta compra la hacen junto con su primo, también José María González, pero Pavón, que era el ganadero de Tepeyahualco. En 1888, ambos primos terminan comprando toda la vacada de San Cristóbal La Trampa, después de que el toro campero de ese hierro hiere de muerte al banderillero español Juan Romero Salieri, ¿no? Y a partir de ese entonces se empieza a dar este cruzamiento con distintos toros bravos que lograban hacerse. Era complicado, ¿no? Algunos toros, justamente el primero que llega a padrear a Piedras Negras en 1888
es un sobrero que queda de una encerrona de don Luis Mazzantini, que se había encerrado en la Plaza de Toros de Colón en la Ciudad de México, con 3 toros de Saltillo y 3 toros de Pablo Benjumea. Queda un sobrero justamente de Pablo Benjumea, de nombre Cotorrito, y ese es el primer toro de sangre española que padrea en Piedras Negras. A partir de eso, ya en 1887, un año antes, en Tepeyagualco, había padreado un toro de Anastasio Martín. En el 89 llegan 3 toros más, uno de Saltillo, justamente, uno del Duque de Veragua y otro de Pérez de la Concha. Por ahí unos años después, en 1895, llegó a Tepeyagualco un toro de Miura, el famoso gallito, ¿no? Que luego dicen que Piedras Negras tiene sangre de Miura, pero la verdad es que dejó muy poca descendencia ese toro, también padrió en Piedras Negras, prácticamente pues sin descendencia. Y en 1896, pues llega un acontecimiento importante, de acuerdo a lo que nos atañe el día de hoy a la plática, que es justo la llegada de 3 toros de Murube. Después, en 1905, se agregan 6 más. Entonces, digamos, cuando llegan la sangre de Saltillo a Piedras Negras, durante todos estos 30 años habían padreado estos diferentes sementales de sangre brava, absorbiendo el ganado criollo en distintas generaciones, la sangre brava, y daba un poco pues un comportamiento errático, ¿no? También por la variedad de sangres. Y no es justo hasta la llegada de los Murube en 1896 cuando don José María empieza a tener un poco más de regularidad en las plazas, ¿no? Pero ¿cómo llega Saltillo a Piedras Negras? Decíamos que eran ganaderías hermanas, Tepeyagualco y Piedras Negras, y estaba claro que querían hacerse de la sangre de Saltillo, ¿no? De hecho, hay un episodio que narra Carlos Castañeda en su libro Piedras Negras, Vida, Sitio y Memoria, en 1904, cuando la viuda del marqués de Saltillo, doña Francisca Osborne y Boldefaber, le envía una corrida a México. Y en esa corrida quedan, pues en realidad venía acompañada por el banderillero Miguel Blanco Blanquito, le miente a la viuda del marqués, los toros no se lidian, le dicen a la viuda que caen en un accidente en una barranca y finalmente los toros pues padrean en Tepeyagualco y Piedras Negras, ¿no? La viuda desde el principio le llama la atención, manda a hacer una investigación, encuentra a los toros padreando en estas 2 ganaderías, pues, se hace todo un litigio, el litigio llega hasta la Suprema Corte y pues finalmente los toros terminan lidiándose en 1906, ¿no? En 1904, ya sea por este altercado o porque muere José María González Pavón, vende la ganadería de Tepeyagualco. Su viuda y sus hijos la venden a 2 personajes de la historia de México, Manuel Fernández del Castillo y Mier y su socio Alberto Parrés. Manuel Fernández del Castillo y Mier era un empresario pulquero de Apan, muy exitoso, muy rico, y su socio Alberto Parrés era un español que él sí logra traer de la viuda de Saltillo un lote de 12 vacas y 5 toros. Entonces empiezan a padrear en Tepeyagualco de manos de Fernández del Castillo y Alberto Parrés, y estos 2 personajes también se embarcan en una aventura, en la construcción del Toreo de la Condesa, que estaba pues donde ahora está el Palacio de Hierro, ¿no? Ahí en la calle, en Durango, bueno, cerca de Durango. Se terminan endeudando porque la construcción es una aventura enorme, y en ese endeudamiento terminan hipotecando el inmueble y terminan con una deuda muy alta en favor de Tomás Braniff, que había sido la persona que había traído de Bélgica toda la estructura de hierro para construir el nuevo toreo, ¿no? Total, por esta deuda terminan en la cárcel Manuel Fernández del Castillo y Mier, y ahí aparecen los González. En 1908 llegan a la cárcel de Belén a saldar su deuda, y a cambio pues se quedaban la divisa y el hierro de Tepeyagualco junto con el lote de vacas puras que habían llegado en 1904, ¿no? Fueron Lubín González, ganadero de Piedras Negras, que había heredado la ganadería de manos de José María, su tío, su hermano Romárico, que había fundado la ganadería de La Laguna, su tío Carlos, hermano de José María, que había formado en 1907 Coajamalucan, su tío también Aurelio Carvajal González, que había fundado Sotoluca, ¿no? Primo de Lubín y Romárico.
Compran el ganado, el hierro y la divisa. Digamos, el hierro corresponde a Sotoluca, la divisa corresponde a la laguna. El ganado de Tepeyahualco se divide entre la laguna, Sotoluca, Ajuluapan también, que era de Antonio Zamora, que había participado en esta operación, y los toros de Murubi y sus descendientes se van principalmente para Coajamalucan, algunos otros a Sotoluca, y el pie de simiente puro de Saltillo se lo queda a Piedras Negras. Y durante esos años que lo manejó Lubín, pues dotaba de sementales puros y vacas, ya después de su muerte también, a todas las ganaderías hermanas que en ese tiempo pues eran estas que mencionaba, ¿no? Llegan a Piedras Negras de ese lote que compró Tepeyahualco, al final llegan solo 10 vacas y 4 toros puros del Marqués de Saltillo. Los toros fueron Tinajito, de número 58, negro bragado entrepelado, y Tabaquero número 61, negro lucero. Llegan otros 2, Lucerito y Barrileto, pero esos también dejan poca descendencia en los libros de Piedras Negras. Y de las 10 vacas que llegaban, una de sus preguntas cuando hablaban también de San Mateo era ¿por qué la diferencia, ¿no? en tipo y en pelaje? Pues aquí lo van a ver, ¿no? De las vacas que llegan, llega la 423 Garbosa, Cárdena Clara, la 523 Campanera, Cárdena Oscura Bragada, la 544 Conductora, Negra Entrepelada Bragada, la 548 Cantarera, Chorreada en Verdugo Bragada, la 554 Carriona, Negra Entrepelada Bragada, la 554 Recovera, Chorreada en Verdugo Bragada, la 566 Andaluza, Cárdena Clara, la 583 Fantasía, Cárdena Clara, una vaca muy importante porque con el tabiquero tienen a... Son los padres del semental, pues, que fue muy definitorio en toda la historia de Piedras Negras, que fue el Fantasío, ¿no? Y la 586 Murciana, que era también chorreada en Verdugo, y la 587 Trianera, Cárdena Clara. Como ven, pues predominó esa pinta en las vacas que llegaron, ¿no? Una parte importante, como les decía, es que pues, Piedras Negras concentraba entonces el hato puro y dotaba de sementales a las ganaderías hermanas. Vienen algunas divisiones más, digamos, en esta primera división, cuando preguntabas de qué ganaderías se forman. En 1918 muere Romárico González, después de darle, estaba toreando, era muy de bajarse en las tientas, y una vaca le pega un puntazo en el lagrimal y muere de meningitis, muy joven. Y por eso Biliulfo González, el gran ganadero de Piedras Negras, pues se hace cargo de la laguna prácticamente a los 25 años, ¿no? 10 años después muere su tío Lubín, y entonces es cuando se da otra división de Piedras Negras, que es donde entramos nosotros, ¿no? Ya en el 22, las hermanas de Biliulfo, María Cristina y Beatriz, habían heredado la mitad de la ganadería de Sotoluca, de manos de su tío Aurelio Carvajal, y con eso forman María Cristina, mi bisabuela, abuela de mi tío Alejandro, forma Zacatepec, y Beatriz forma Rancho Seco, ¿no? Que este año está cumpliendo justamente los 100 años. Después de la muerte de su tío Lubín, pues, y durante esa década de los 20, Zacatepec pues, se va engrosando también con ganado de Piedras Negras y La Laguna. Entonces, digamos que al principio del siglo XX teníamos estas 6 ganaderías: Piedras Negras, La Laguna, Sotoluca, Zacatepec, Rancho Seco y Coajamalucan, y después vendrían pues otras derivaciones, pero ya mucho más centrado el siglo XX, cuando se divide justo La Laguna, que por ahí viene también la ganadería de Aro, que muchos aficionados ubicarán, y después en los 70s y 80s con la división de Coajamalucan, pues se forman otros hierros. Bueno, y en el caso de Zacatepec hay una particularidad, ¿no? Aquí coexisten y conviven las 2 ramas de Saltillo, como ya mencionabas tú, Mariano. A mí me gustaría que ahondaran un poquito en esto para que precisamente ustedes que conocen tan bien y tan de cerca esas 2 líneas nos expliquen cómo fue que conviven y perviven las 2 líneas. Sí, pues se da gracias principalmente a la amistad que tenía mi bisabuelo, don Daniel Muñoz García, que casó con María Cristina González Carvajal, que ya decía heredó la parte de Sotoluca y Piedras Negras para formar Zacatepec. Mi bisabuelo tenía una gran amistad con los señores Yaguno, tanto con don Antonio como con don Julián, y entonces en 1927 Zacatepec se convierte en pues, la primera ganadería a la que San Mateo le vende sementales, ¿no? Sementales puros de la línea de Saltillo que habían traído
también en 1907. En 1927 va por 3 sementales, un gandinguero y 2 parditos, y 2 años después, en 1929, va por otro cominito, ¿no? Por supuesto, por la amistad que tenían los Yaguno con mi bisabuelo, pero también con un poco, pues, de ventaja competitiva con los señores González, pues, que eran los enemigos a vencer de ese lado de los Yaguno, ¿no? Pero, digamos, durante toda la década de los finales de los 20s y 30s, padrearon en Zacatepec sementales de San Mateo. Ahora, eso sí, nunca le vendió vacas puras, ¿no? En ese sentido, convivieron las líneas puras que tenía Zacatepec de Piedras Negras junto con los sementales de San Mateo, y la verdad es que tuvo resultados muy positivos. En la década de los 30, pues, triunfaron con Zacatepec también los toreros de la época: David Lisiaga, Carmelo Pérez, Jesús Solórzano, Armillita, Juan Silvetti, ¿no? Y ya hacia los finales de los 30, pues también, y los 40 y durante los 50, Carlos Arruza, ¿no? Todos los toreros de la época. Creo que fue una primera aproximación de esas dos sangres que dio buenos resultados. Oye, Mariano, y también mira, con esta explicación, la verdad, tan detallada que nos haces, y qué bueno que lo haces, ¿no? Para que se conozcan esas dos ramas Saltillo, ¿no? Porque a veces, como digo, parece ser que la conversación gira en que solamente hubo Saltillo San Mateo, y si bien abarcaban gran parte de las ganaderías, también existe esta rama que tan claramente nos has descrito. Pero cuando yo hice la presentación, hablé de la apertura, ¿no? Hablé de cuando llegan, estoy hablando de los finales de los 90, los Murube que ustedes traen, y lo mezclan con lo que ya tienen, pero hay que aclarar, y me gustaría que nos contaras, que los Murube, como ya lo dijiste, vienen rondando desde muchísimo antes, ¿no? Y ya se habla de una llegada de sangre Murube a principios del siglo XX, es decir, siempre ha habido esos goterones, como dicen, de sangre Murube en su ganadería. Entonces sí y que yo creo que eso lo lleva a traer esa sangre a finales de los 90, exactamente, es por ahí, ¿no? Entonces, si nos pudieras ampliar esto. Sí, claro. Digamos, hay en 2 momentos. Uno es, como lo decía, finales del siglo XIX, en 1896, que la verdad ahí llegan siendo un poco una segunda opción, ¿no? Como decía, los González querían tener la sangre del Marqués de Saltillo, y por eso mandan en ese año a quien era el mayoral de Tepeyagualco, Juan Pérez, un sevillano, a intentar conseguir los toros de la sangre del Marqués, ¿no? Pero sabemos que, pues, la viuda del Marqués no vendía, ¿no? Y si vendió ya en 1904 fue seguramente porque estaba próxima a morir o porque se iban lejos de España, pero no lo consiguen en 1896, y por eso traen 3 toros de Murube. En ese entonces los toros se llamaron Ochavito, Calebrés y Remolino, y fueron lo que le empezó a dar regularidad a don José María en Piedras Negras, ¿no? Tan es así que le resulta eso que en 1905 trae otros 6, ¿no? En esos 6 venía Polluelo, Condeso, Aceituno, Cabezón, Cucharero y Arrecio. Por ahí también padrea otro toro de nombre Niño, que todavía conservan su cabeza y las fotos en los corredores de Piedras Negras. Pero, digamos, esa cruz allá de 1906 no llega a consolidarse, porque rápidamente, pues, es sustituida por lo que llega del Marqués en 1908, ¿no? Entonces, si bien quedan, como les decía, algunos parte de esa sangre absorbida por ese cruzamiento absorbente que hicieron para ir definiendo y encastando la ganadería en Bravo, porque, recordando, todo se formó con ganado criollo, ¿no? Queda algo en las vacas, rápidamente se sustituye por la sangre del Marqués. Y ya en 1938 es cuando sucede una segunda importación, que esa la hace mi bisabuelo Daniel junto con Antonio Algara de Pastegé, y en ese entonces traen 9 reales de Carmen de Federico, ¿no? Que era un poco, haciendo un paréntesis, que era un poco Carmen de Federico, y además seguramente influenciados por la decisión de que ya habían padreados sementales de Murube, pero también que era Carmen de Federico en ese entonces, ¿no? Digamos, Carmen de Federico se llama así porque la compra un
banquero importante de Sevilla, ¿no? Don Antonio Urquijo, en 1918, aconsejado justamente por Joselito el Gallo, ¿no? Joselito el Gallo, que si revisamos el número de toros que lidió de diferentes ganaderías, lo podemos ver en ese magnífico libro de Paco Aguado, Joselito, el rey de los toreros. Vemos que justamente el hierro que más toros lidió fue el de Murube, ¿no? Con 136 toros. Además de eso, en la inauguración de las ventas, el propio cartel también fue de toros de Murube, ¿no? Entonces, digamos, durante la primera mitad del siglo XX, pues era una ganadería importantísima. Viene directamente de una de las dos ramas de Vistahermosa. Como saben, pues uno de los encastes fundacionales, ¿no? De las castas fundacionales de la que viene todo el toro, que se divide en dos. Por un lado, la parte del barbero de Utrera, que después viene siendo de Arias Saavedra, y que compra directamente doña Dolores Monge y su esposo Joaquín Murube, que es la primera viuda de Murube, y la otra es la rama de Picabea de Lesaca, que después viene siendo Saltillo, ¿no? Curiosamente, las vacas que llegaron a Piedras Negras traían el hierro de todavía lesaqueño. Una cosa para aclarar, en esa fundación que hace doña Dolores Monge de Murube, ya hay una primera cruza entre las dos ramas de Vistahermosa otra vez, porque no se queda solo con lo de Arias Saavedra, sino que compra una punta de vacas que le había comprado a Manuel Jiménez, que venía justo de la parte de Picabea de Lesaca. Entonces ya desde esos orígenes de Murube hay otro intento por unir estas dos líneas, ¿no? Doña Dolores Monge hereda la ganadería en dos lotes, uno que se queda Faustino y Felipe, sus hijos, que de ahí viene todo el tronco que le venden a Eduardo Ibarra, luego Parladé, Tamarón, Conde de la Corte y finalmente Domecq, ¿no? Y el otro tronco de Murube se lo queda su hijo Joaquín. Joaquín se lo queda su viuda Tomás Escribano, y ella es quien se lo vende a Antonio Urquijo y lo pone a nombre de su esposa Carmen de Federico, ¿no? Entonces era uno de los encastes pues más importantes en España, como decían, en la primera mitad del siglo XX, y en ese entonces llegan nueve herales en la importación del 38, 5 para Pasteje, Observador, Perfumado, Barquillero, Holgazán y Tanganito, ¿no? El famoso toro, padre del toro Tanguito de la faena de Silverio, ¿no? Y para Zacatepec, Fundador, Jabato, Jaretito y Orgulloso, ¿no? Fueron pues resultados muy importantes los que se obtuvo de esa cruza, y curiosamente solo llegaron sementales, solo llegaron machos, ¿no? Yo creo que con una pues clara intención de crear una dependencia de los ganaderos españoles hacia México, y es prácticamente la última importación, porque en el 45 se hace la que es la última, que trae Rancho Seco, nuestros tíos en ese momento, Carlos Hernández Amosurrutia, seguramente pues por los resultados que veía en Pasteje y en Zacatepec, pues que era su concuño al final del día, fundador, de hecho, padrea también en Rancho Seco, y él trae 3 toros más de Carmen de Federico, pero a partir de eso se cierra la frontera de la fiebre aftosa, y no es hasta los 90, como bien han descrito aquí, como bien decías, que se vuelve a abrir, ¿no? Mariano, aquí me detengo un poquito y ahora sí, bueno, ya lo platicábamos y por razones pues, estrictamente personales, a mí es una mezcla que me parece muy atractiva, esta de Murube con Saltillo, ¿no? Pero a ver, después de los 30, después de este refresco de sangre, ¿qué es lo que se empieza a ver ahora sí en el ganado? ¿Qué es lo que trae esta mezcla? ¿Qué aporta? ¿Qué cualidades? ¿Qué virtudes? ¿Qué defectos se empiezan a notar en los toros? Quizá la primera experiencia, ¿verdad? Fueron esos toros que efectivamente tenían base Saltillo, y la media sangre, como suele pasar siempre, que se considera el vigor híbrido, ¿verdad? Lo mejor digamos que el mejor momento del encuentro de las sangres es la media sangre.
que hace que se complementen, es a lo que los genetistas le llaman heterosis, es lo mejor de los dos mundos. Digamos que los años 40, tanto para Zacatepec, un poquito más tardíamente para Rancho Seco, pues fueron momentos muy importantes en donde se mantenía como la clase, la bravura que el Saltillo tiene con la nobleza, el galope y la emoción también que da lo Murube. Y tuvo pues momentos importantísimos. Ambas ganaderías, pero bueno, hablando en general del encuentro de las sangres, más que de una ganadería en particular, pues hubo un momento pues muy importante que jaló las miradas de muchísimas ganaderías hacia, en este caso, hacia Catepec, pero también para que quizá por haber sido tantito más temprana la cruza, muchos ganaderos buscaban esa bravura muy emocionante que da la cruza Murube Saltillo, ¿no? Una bravura emocionante con toros que hacen primeros tercios preciosos, yendo muy largo al capote, enterándose muy pronto, empleándose desde los primeros capotazos y yendo con muchísima emoción al caballo. Digamos, eso fue como algo muy importante del primer momento. Mantener vigor híbrido en genética es muy complicado, ¿verdad? Ya tienes la media sangre, tienes que tomar una decisión de hacia dónde quieres ir. Yo creo que todavía, digamos, en toda lo que fue la época de mi abuelo como ganadero, tuvieron momentos en donde se hizo una opción no solo por la media sangre, sino porque Zacatepec, particularmente, tuviera una identidad murubeña, que también ciertamente lo hizo tío Carlos, que las dos se volvieron las ganaderías pues de lo que se llamaba, digamos, el murube mexicano, ¿no? Un murube asaltillado, con base saltillo. Como sabemos, muchas de las cualidades del murube son dominantes en genética. El pelo negro es dominante sobre el pelo cárdeno, el pitón negro es dominante sobre el pitón blanco del saltillo, y el tamaño del murube es dominante sobre lo bajo del saltillo. Lo brocho del murube es dominante sobre lo paliabierto y bien puesto del saltillo, bien puesto en Tlaxcala y más paliabierto en San Mateo. Y entonces muy pronto se fijaron características casi como si hubiéramos traído, como si se hubieran traído vacas murube, porque dada la dominancia, la media sangre era toda negra. Y después, si como lo recesivo necesita para expresarse estar de los dos lados, entonces, y se hizo la opción más bien por lo murube, entonces se logra que se haga esta experiencia pues muy importante de fijar un tipo muy claro. Sí, cuando habíamos platicado un poquito fuera de cámara, la diversidad genética que hoy es una moda clarísima en los seres humanos, al darse pues todos los avances que conocemos del genoma humano, en el que quien lo hace se da cuenta de la diversidad que tiene en su interior de genes, ¿no? Y podríamos decir un poquito lo mismo en el ganado de Lidia, como Paulina Eusebi lo ha también comprobado con genética molecular, en el que las ganaderías, de hecho, aunque algunas se consideren saltillo, bueno, a la hora de que le hacen genética molecular, pues no son tan saltillo como muchos decían, y así cada una de las ganaderías que tienen una diversidad más grande que la que muchos esperábamos ver reflejadas en los resultados. Varias de las ganaderías que ahí entramos, pues nos dimos cuenta de un sustrato, de un simiente, de un cimiento que a veces no conocemos muy bien. Entonces, yo creo que precisamente ahí está como
parte muy importante del manejo genético que se busque hacer. Cuando la base Saltillo está ahí, está viva, está recesiva, pero está viva. En el caso particular de Zacatepec, mi papá, Mariano Muñoz González, cuando se perdió el vigor híbrido de los años, digamos, 40 y 50, regresó a la laguna, ¿no? Y entonces tuvimos toros de la laguna y de Piedras Negras, que como estaba lo recesivo ahí, ahí está, no solamente estaba en esos años, sino está en estos. No se expresa en Zacatepec esta camada, por ejemplo, pues no hay ningún pelo cárdeno, por ejemplo, en la camada. Son en su inmensa mayoría negros, hay mulatos y los puede haber hasta colorados, taños, pero ya no se expresa lo recesivo de los Saltillo, pero está mucho más presente de lo que uno piensa. Y a la hora que mi papá, cuando él lo pensó mucho con su gran amigo y compañero asesor de ganadería, el ranchero Aguilar, mi tío Jorge, entonces pensaron que lo que podía mantener una dinámica sanguínea donde después de los años de absorción volviera a respirar un poquito diversidad, entonces se empezó a hacer un cruzamiento rotativo entre Saltillo Murube, ya sea Sotoluca y La Laguna principalmente, también Piedras Negras, pero era unos años padreaban toros de Piedras Negras, otros de Sotoluca y otros de Murube. Ahí nos apoyábamos ya en los años recientes, padrearon toros por los Sotoluca con el ingeniero Mariano Ramírez, por lo Laguna, toros de Aro que mi tío Manuel y mi tía Marta generosísimamente también nos apoyaron mucho en eso, y también pues tío Checo, que donde bebíamos la parte Murube con toros que con mucha frecuencia también muy generosamente pasaban a formar parte de la simiente de Zacatepec. Y fue, como era la introducción, que la pregunta primera de María Ángeles, fue hasta la importación de los 90, en donde nosotros regresamos con muchísima alegría, digamos, a una definición más clara. Yo creo que esos años de diversidad ventilaron mucho la apertura de la ganadería, se hizo mucho menos consanguínea, más abierta, quizá ciertamente menos definida en el tipo, pero sí que lograron mantener toros muy emotivos, muchas veces con matices de genio fuerte, que nos pusieron la etiqueta que no nos podemos quitar, pero con la llegada de los toros de Fermín Borges, así no nos cansamos de subrayar que con la generosidad de haber pensado como ganaderías hermanas, tío Checo y toda la familia, para que viniera a Zacatepec, pues entonces nosotros comenzamos a absorber ahora en Murube. Y eso le volvió a dar a Zacatepec en los finales de los 90s y la primera década de este siglo, otra vez un tipo claramente Murube. Oye, fue pero hasta... a ver aquí, perdón que me meta para un poco, porque ya nos fuimos muchos años. O sea, entran los Murube, obviamente hablamos ya de los 30, pero hay que, o sea, nada más para que se dé quien nos escucha una idea. Ustedes de los 30 tienen Murube, Saltillo, se cierran las fronteras y son casi, pues, si no más de 50 años en que, como dices, tienen que vérselas con las sangres de aquí. Se viene esta apertura y ustedes, obviamente, son de los que sí deciden importar y traer esa sangre Murube, como acabas de decir, ¿no? Vía Fermín Borges. Pero aquí me ha llamado la atención cuando hemos tenido los ganaderos, ahora sí que los otros ganaderos que han hecho favor de acompañarnos, ¿no? Que hablan de que ya había que emocionar nuevamente al público, que había que lograr que el toro llegara al tendido, que se había perdido esa emoción, que había que
que buscar. Claro, cada ganadero evidentemente pues hace lo que cree para su ganadería, ¿no? No, ahora sí que no hay una línea a seguir. Hablamos en su caso con Juan Pedro Barroso de él trajo Sangre Domecq, Eduardo Martínez Urquidi habla de Santa Coloma. ¿Ustedes qué empezaron a notar? Que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros sí nos vamos a unir a esta importación, o sea, aunque vía Rancho Seco, que él trajo de Fermín Borges, ¿qué habían notado que los llevara a abrirse a esta importación? ¿Qué notaban ya en ese toro 50 años después de haberlo traído? ¿Qué están buscando? ¿Y qué tan distinta es esta importación de aquella de principios de siglo? Sí, es que hay una palabrita que ahora se usa mucho, ¿verdad? Serendipity. Hallazgos inesperados. Nosotros sí que habíamos estado en unos años complicados. Ciertamente se abrió la ganadería, pero claro, las ganaderías que se abren, tarde o temprano pierden identidad, ¿no? Y yo creo que Zacatepec también. Zacatepec perdió mucha identidad en los años 70 y 80. Y para nosotros fue una maravilla ver que el primer toro fue un toro 15 en buena cara, que venía de Rancho Seco, ya con el hierro Rancho Seco, llegó como heral, y, y tuvo una fuerza genética increíble en definición del tipo y en proveer lo duro que se había vuelto Zacatepec en esos años a un toro mucho más noble, también yo diría mucho más bravo, ¿no? Es decir, con menos genio, pero más bravo, y que empezamos a notar muy pronto, digamos, claro, lo pronto en esto de la genética se lleva años, ¿no? Es decir, porque pues, fue, digamos, a mediados tardíos y lo tarde de los 90, pues entonces empezó inmediatamente a cambiar la cara de los animales. Nosotros tuvimos, y bueno, pues con sencillez decirlo, nosotros no teníamos, ¿qué buscábamos? ¿No? Para nosotros fue, yo creo que mucho más lo que recibimos que lo que buscábamos. Por ejemplo, nosotros no teníamos un proyecto muy claro sobre la cara de los toros, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a echar Murube porque Murube le va a dar cara a los toros, ¿no? Eso hubiera sido hasta contradictorio pensarlo. Digamos, Murube, precisamente una de sus limitaciones es que su cara a veces no permite plazas que piden toros con más leña, con más cara, ¿no? Y incluso en España, la falta de cara muchas veces les impide ir a plazas muy importantes, que decir Bilbao o incluso Madrid. Les cuesta trabajo ir porque los toros no tienen cara que tienen, aún siendo más altos de caja y de talla, pero el resultado fue que los toros tuvieron de nuevo un vigor híbrido, volvieron a abrazar lo mejor de los dos mundos. Uno pudiera pensar que lo que platicaba Mariano sobre la historia son libros viejos, ¿no? Pero no. Esos libros viejos son bibliotecas genéticas que guarda cada vaca, ¿no? Cuando nosotros hicimos un análisis genético hace unos años, nos dimos cuenta de los genes que hoy, digamos, que hace 5 o 10 años que hicimos ese análisis, los genes que más se repiten, pues increíblemente son los toros, algunos de los toros de la importación del 40 e incluso toros de San Mateo, ¿no? De los 20. Entonces es increíble ver cómo perduran los genes. Es muy difícil y por eso es muy importante hacer decisiones muy claras, porque una vez que se meten genes, esos genes de no ser ganaderos que han tomado pues decisiones importantísimas, es decir, matamos todo lo que tenga que ver con tal encaste o tal otro o tal ganadería o lo que haya dejado tal toro y tomar una decisión así firme, de ahí quedarán
los genes por muchísimo tiempo. Claro. Bueno, sabemos de las particularidades de esta mezcla Murube-Saltillo y sabemos también que son la base del Santa Coloma que conocemos hoy, por ejemplo, ¿no? Así es. Y que tiene, o sea, en el Santa Coloma se ven exacerbados las virtudes y los defectos de esta mezcla, ¿no? Dependiendo del ganadero, que como decimos, es frase de María Ángeles y la repetimos aquí constantemente, hay ganaderos, no ganaderías, ¿no? Y entonces cada quien va teniendo el ojo, el acierto o el desatino de hacer sus empadres. ¿Ustedes siguen conservando líneas puras en esta mezcla de Murube-Saltillo? ¿Tienen líneas puras? Y hablando esto me interesa, sobre todo volviendo al tema de los genes recesivos que están ahí latentes. Yo creo que hay ganaderías con vocación purista y ganaderías con vocación heterogénica, ¿verdad? Digamos, Zacatepec, desde su origen, no fue una ganadería purista, ¿no? Hay ganaderías que les ponen la S de simiente, que le ponen la P de puro, etc. Zacatepec, desde muy pronto, cuando mi abuelo decidió juntar los dos saltillos, y después importarlo Murube, marcó, como dice María Ángeles, hay ganaderos y don Daniel verdaderamente marcó una ganadería pues diversa genéticamente. Es decir, nosotros también con el apoyo de los genetistas no usamos, durante mucho tiempo manteníamos las familias que les llamábamos puras, tanto de Sotoluca como de Piedras Negras, que son las vacas que recibimos. Y entonces teníamos vacas, los nombres de flores y animales, que son más bien los que vienen de Sotoluca, y los de oficios y cosas que vienen de Piedras Negras. Nosotros manteníamos que solo echábamos vacas de esos troncos, ¿no? Echar toros de esos troncos. Toros sementales de vacas provenientes de familias rosqueteras, frascuelas, chicuelas, etcétera, que venían de Piedras Negras y también, pues lo mismo de Sotoluca. Aún con todo y la absorción, ¿no? Porque eran sementales que tenían 3/4, 7/8 de Murube, pero con base en una familia pura de Saltillo, ¿no? Exacto. Y para nosotros fue muy iluminador escuchar que en genética, que la ciencia genética no le gusta hablar de pureza, no le gusta hablar incluso en un sentido muy amplio como pues por supuesto, de pureza y como que la que nos animaron a algo que ellos le llamaron la revolución de las castas, ¿no? De las clases, un poquito socialísticamente, donde nos abrimos a echar toros de familias que nosotros no considerábamos puras, que para ellos, pues esa fidelidad era un poquito rara, porque le teníamos una fidelidad a lo que le llamábamos puro, que tenía 7/8, como acaba de decir Mariano, de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, de puro ya tenía muy poco, ¿no? Prácticamente un animal de 7/8, en realidad, pues se vuelve puro de lo contrario, ¿no? De lo que fue absorbido. Pero sí nos ha dado muchas luces ser un poquito más liberales en eso. Y hemos tenido efectos realmente notables. Por ejemplo, nosotros podemos decir qué experiencias hay, saltillos, murubes, o Domecq, Barladé, o esto y aquello, y los genetistas preferirían hablar de valores genéticos de cada una de las líneas. Es decir, más que de cada uno de los encastes, dependería muchísimo del toro que uses, ¿no? Del valor genético que tenga el toro Murube
o la vaca saltillo que se encuentran, ¿no? Entonces, sí, nosotros ya fue un poquito demasiado amplia la respuesta para decir no, nosotros no mantenemos fidelidad a las castas regias. Bueno, y está bien, ¿no? Esto es incluso saludable. Lo hemos visto en historia, a través de la historia de la humanidad, ¿no? A través de los diferentes problemas que se van presentando después de la consanguinidad durante mucho tiempo, ¿no? Así es, así es. Y eso creo que un asunto que hemos podido llevar a cabo es que la heterosis que tenemos, es decir, que el no ser una ganadería pura, ¿no? Al mismo tiempo con una identidad, eso creo que es una meta importante a la que nosotros medio le rascamos acercarnos. Es decir, que aún habiendo genes de distintas ganaderías, la ganadería esté fenotípicamente definida, que eso sí es muy importante, por supuesto, ¿verdad? Y no hay que olvidar que la lidia es un asunto fenotípico. No es fácil verlo así. A veces pensamos que el fenotipo es solo lo que vemos en la morfología del animal. Y que el genotipo, bueno, es lo que trae y eso incluso es la lidia. Pero en realidad la lidia es un asunto completamente fenotípico, es decir, es algo donde los genes se manifiestan, no solamente en los litros de leche, en el peso del vellón en caso de las ovejas, en el número de lechones por camada, como en las cerdas, sino eso en la lidia. Zacatepec creo que se está acercando a ser una ganadería muy definida fenotípicamente, aún con todos los genes diversos que tiene. Y yo creo que eso nos ha ayudado a que sí sea una ganadería con personalidad propia, ¿no? Claro. Y bueno, aquí obviamente es algo que me gusta tocar con todos los que los que han hablado aquí del toro bravo, como con todo lo que acabas de describir, con mayor razón oír aquello de el toro bravo es una joya genética, ¿no? En todos los sentidos. Y cuando hablamos de esta importación y seguimos refiriéndonos a Murube, cosa que por ejemplo también sucedió con los saltillos San Mateo, hablamos del Domé que llega, bueno, ya mencioné Santa Coloma, esto ya fue hace más de 20 años. También es cierto, o sea, como que brincamos años, ¿no? Fueron 50, sí, pero de la apertura para acá ya van más de 20 años. Es decir, ya el experimento de que llegan y ver cada ganadero supo cómo lo manejó en su momento, pues ya son muchos años, a pesar de que las ganaderías llevan otra velocidad, pero ya son muchos años y ya se puede hablar de encastes propios, de unas mezclas que ya no nada más es Murube y Saltillo, ¿no? Ya les van dando cada ganadería, o ya no nada más es Domecq y Saltillo, o Santa Coloma y Saltillo. Ya cada ganadero sabe cómo lo ha manejado, si ha metido más de una sangre, de otra, si ha manejado, como dice Fer, líneas puras, como le llaman, que de puras, como decimos, está por verse, pero bueno, así se les llama, y otros han mezclado y van creando un toro propio. En México, por esta variedad de mezclas que hemos hablado y de los orígenes que tenemos un toro propio. El toro mexicano, a pesar de estas importaciones, es un toro con identidad propia, con una historia propia, y por eso teníamos interés de oírlos, ¿no? De que se hablara de todas estas ganaderías y todas estas líneas y sangres que hay aquí. Y entonces, ahora sí que con este amplio preámbulo, preguntarles, ya después de esos años, ya teniendo, como acabas de definir, Alejandro, el toro que has platicado, ¿no? Cómo lo han manejado ustedes, ¿cómo ven hoy en día, veintitantos años después de aquella segunda importación grande que hubo de los toros de Murube? ¿Cómo ven al toro? Si han logrado crear un toro distinto al de principios de los 1900. ¿Cuáles podrían ser sus virtudes a destacar ya de este toro que ustedes han ido moldeando y cuáles serían sus virtudes? Me parece buenísima tu pregunta, María Ángeles, porque nosotros pensamos en apostar a lo que le llamamos la murubización de la ganadería. Es decir, que nos definiéramos
después de las experiencias que también nos preguntaban de cómo había sido y qué nos habíamos encontrado. Y entonces, pues ante ese brillo de lo que nos habíamos encontrado, dijimos, apostemos por morubizarnos, ¿no? Y pronto nos dimos cuenta, y también con la ayuda de los genetistas, que no era lo mejor para nosotros, que lo mejor para nosotros era no olvidar nuestra sangre saltillo, que no se trataba de subirnos completamente en el carro Murube, y sino que mantuviéramos vivas nuestras propias raíces. Y en este momento, en 2022, todos los sementales en casa, los 5 sementales de las puntas en la casa, son con el hierro Zacatepec. Nos encantará volver a tener toros de rancho seco en su momento, por supuesto, y Borges habrá traído capea o lo que sea, pero nosotros sentimos que ese milagro genético del que hablas, como es el propio mestizaje en nosotros, vale la pena que conservarlo vivo. Y sí hemos notado un cambio también importante. Lo murube nos empezó a traer, pues sí, ponernos en identidad muy murubeña, toros con mucho galope, con mucho son, con mucho ritmo, pero llega el momento en que también hay que manejar cada paso de absorción, hay que evaluarlo, ¿no? Es decir, la media sangre, muy bien, muy bien. En los 3/4, ¿cómo vamos con el 3/4? El 5/8, ¿cómo vas, no? El 11/16, y ir poco a poco, el que podamos tomar decisiones. Y tomar una decisión de regresar, de no absorberla, de no perder la riqueza saltillo, o del murube antiguo mexicano, por querernos absorber. Hubo una gráfica que nos hicieron así muy interesante los genetistas, es decir, la ganadería efectivamente con lo murube tuvo un vigor híbrido en el que, digamos, hablando de nota de tienta y de lidia, tuvo una subida muy importante, pero hay el momento en el que hemos decidido no avanzar en la movilización, sino mantener muy viva nuestra diversidad. Te decía, nosotros, yo creo que hay, y qué bueno que lo haya, porque las ganaderías que apuestan con sangre por la pureza de su encaste, pues nos darán mucho a las demás. Las ganaderías que optan por pues como escuchamos en los reportajes, ¿no? Como sobre todo las ganaderías españolas, pero también mexicanas, pero las españolas que dicen, yo no me veo siendo de ninguna manera siendo de otro encaste, y eso lo dice José Murube, pero también lo dice el de la Quinta, y también lo dice, por supuesto, Miura. Es decir, qué bueno que existan esas definiciones tan fuertes de identidad. Nosotros hoy vemos o nos acercamos a un toro que todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer, esto no se termina nunca, pero más completo. Vemos un toro y sobre todo ahorita las vacas que nos hacen soñar en que así sean los toros en algún tiempo, pues con mucha transmisión, con más fondo del que tenemos hoy, que eso a veces nos quita las orejas y hace que no nos las quita, se las quedan pegadas y se las quitan los toreros, y para un toro que sea un toro muy bonito, muy fino, ¿no? Nos gusta muchísimo ver el tipo murube hoy, toros finos, bonitos, armónicos, con cepas delgadas, con rabos largos, que morfológicamente sea un toro agradable, bonito, pero también con mucha presencia, ¿no? Y que sigan yendo, para nosotros sigue siendo
crucial el desempeño al caballo, es decir, un toro que no va al caballo, por bueno que sea a pie, una vaca que no sea, que no haya sido buena al caballo, por buenísima que haya sido al de a pie, no pasará a formar parte del pie de simiente y del pie de cría de la ganadería. Entonces, pues sí, calidad, y con esa calidad que sí creo que es producto de los dos encastes, que le da el ritmo, Murube, en clase y bravura y chispa, que siempre ha tenido los Saltillo, y especialmente pues, los Saltillo Tlaxcala, que es lo que nosotros pues, más tenemos y de lo que pues, más cerca tenemos en la familia, y que algunos sí han hecho apuestas heroicas por mantener, pues sí, muy, muy protegido el Saltillo Tlaxcala como pues, piedras de aro, en fin, ¿no? Tenejac y de esas ganaderías que han hecho apuestas muy fuertes por una identidad consanguínea, cerrada, ¿no? Y aunque no sea consanguínea en un altísimo nivel de consanguinidad, digamos, pero sí unas ganaderías que han apostado por la mejora a través de la selección y no del cruzamiento. Y hay otras ganaderías que apuestan por el avance genético, también apoyándose del cruzamiento, las que son las dos formas de avanzar genéticamente, la selección y el cruzamiento. Y nosotros hemos querido caminar por ahí, por una ganadería que a base de una mayor presión de selección, pero también de un uso pues, que nosotros creemos adecuado del cruzamiento, de que no se nos vaya, de lo mejor de esos dos mundos. Todavía está por verse mucho más, ¿verdad? Por supuesto, no de ninguna manera nos sentimos en la cumbre ni nada por el estilo, pero en camino sí a un toro con una identidad que nos gusta ver y ofrecer a la fiesta brava mexicana. Si alguna vez creo que el haber estado cerrados sanitariamente al toro español nos hizo perder, yo creo que aunque alabemos mucho la nobleza del toro mexicano, lo despacio que embiste y todo, la verdad es que sí que hace falta ver algo con más diversidad, con más chispa y sobre todo con una bravura más emocionante, que yo creo que nuestra fiesta en mucho la perdió. Y como siempre digo, ¿no? Obviamente es el torero y está ahí, pero el toro tiene que contar su propia historia. Sí. El toro también tiene que contar su historia y también tiene que emocionarnos. Y esa historia la tiene en sus genes, ¿no? Y entonces, esas historias, vivir de una sola historia es peligroso en todos los aspectos de la vida. Y qué bonito que usas esa imagen, porque la diversidad genética lo que provoca es escuchar diversas historias que tanto nos hace falta en el toro y en todos los aspectos de la vida. Claro, y en el caso de la fiesta en México, bueno, pues recordar que tenemos más de 250 ganaderías de Bravo registradas, ¿no? Y es una pena que con mucha frecuencia se vean lidiar de 10 o 12, nada más, teniendo toda esta riqueza y diversidad de encastes, ¿no? A mí algo importante que me parece tenemos que mencionar es que esta misma falta de diversidad o de oferta en las plazas de repente va condicionando a los aficionados, ¿no? Y se acostumbran a cierto tipo de toro, ¿no? Y entonces, si el toro de entrada no sale haciendo esto y esto y esto y esto y aquello que estamos acostumbrados a ver de esas 8 o 10 ganaderías, entonces no es bravo. No, cada familia, cada línea tiene un diferente comportamiento y como hablabas tú, hay este valor genético que vale la pena recuperar y vale la pena destacar, ¿no? El valor genético de cada línea en cada uno de los 3/3 de la corrida, ¿no? Aprender y distinguir cómo se comportan cada una de esas líneas en el primer tercio, en banderillas y en la muleta,
para entonces tener una panorámica más amplia de lo que es la bravura y sobre todo valorar precisamente ese tesoro genético que tenemos en México tan importante, ¿no? Con toda esa variedad de encastes. No sé si ustedes nos podrían decir o hablar un poco de lo que es el comportamiento de esta mezcla Murube-Saltillo. ¿Qué es lo que podemos esperar ver como aficionados cuando sale un toro pues de Zacatepec, pero también de cualquier otra de las casas ganaderas que están apostando por esta mezcla? ¿Qué es lo que deberíamos de ver en el ruedo y qué es lo que no deberíamos de ver, por ejemplo? Pues yo creo que particularmente en Zacatepec son toros que se enteran muy rápido en el primer tercio, hacen unas salidas impresionantes a todos los burladeros. Recuerdo, por ejemplo, un toro de rejones principios de la pandemia, en febrero de 2020 para Diego Ventura en León, que estábamos nosotros ahí en el callejón y estaba Sebastián Castela y dijo, ¿pero qué es esto, no? Porque llegó rematando en todos los burladeros. En ese sentido, pues son toros que se emplean mucho en los dos primeros tercios y por eso hay que cuidarlos, ¿no? Generalmente hacen tercios de varas, pues yendo de largo, recargando abajo, ¿no? Y en banderillas, pues también se puede expresar estas virtudes que decía Alejandro del encaste Murube en el son, en ir galopando en los ites desde lejos, ¿no? Y después, ya en la muleta, pues son toros que hay que hacerles las cosas bien, ¿no? En ese sentido, con suavidad, ¿no? Los toques deben de ser siempre con eso, haciéndoles las cosas de manera muy suave. También ayuda mucho a los toreros darles un pasito adelante después del muletazo, ¿no? Generalmente luego se quedan un poco atrás. Y es en lo que estamos trabajando también en el tercio final de la muleta, que duren un poco más, porque pues a veces son toros que no van a tener como tiene el saltillo San Mateo, el saltillo mexicano o los toros de Encastedomec, que van de menos a más y terminan dando pues lo mejor en la muleta, ¿no? A veces uno de los defectos y de lo que adolece es que son toros que podrían apagarse un poco pronto, entonces hay que cuidarlos para que justamente lleguen a expresar todo en el tercio final, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy, que nos hayan permitido compartir y mostrar parte de esta diversidad de encastes que tenemos en México, hablando de esta mezcla Murube-Saltillo tan importante, que nos gustaría ver mucho más en las plazas, y también de la dificultad que entraña abrir y cerrar las líneas para evitar la consanguinidad, abrir y cerrar esas líneas para abrirse a otros horizontes genéticos sin perder la definición a pesar de la diversidad. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, a Mariano y Alejandro. María Ángeles, como siempre, un gusto. Igualmente, pues como ya lo dijiste y lo dijiste muy bien, muchísimas gracias. Teníamos ganas de hablar también de esa otra rama de Saltillo que hay en México, hablar de la joya genética que tenemos aquí y como bien dice, ojalá lo viéramos más en las plazas, porque somos mucho más que 3, 4 o 5 ganaderías y hay que verlas y el toro tiene que emocionar y la labor que hacen los ganaderos para lograr eso es de admirarse. O sea que de verdad gracias por contarnos sus historias, por contarnos ahora sí que toda esta historia de Saltillo que llega a México y que es otra rama muy distinta quizás a la más conocida, pero también ahora sí que también hay que platicar de ella, hay que hablar y que sobre todo se conozca. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues a agradecerles una vez más la invitación y toda la labor que hacen por la fiesta, porque como bien dicen, más que defenderla hay que darla a conocer, ¿no? Claro. Exactamente. Gracias por todo y gracias por interesarse en cruces como esta, que generalmente los focos de interés están puestos más en los encastes puros que en las cruzas, que también tienen algo que decir, tienen su historia que contar. Por supuesto. Gracias.